En 94.3 FM UTN comienza ahora Los cordobeses somos así. El cordobés no está loco, está chapita. El cordobés no está enfadado, está enculado. El cordobés no es agrandado, es humiento. El cordobés no es pedante, es carteludo. Los cordobeses somos así. Un programa carteludo. Buenas tardes a todos nuestros oyentes de este programa que se llama Los cordobeses somos así. Hoy vamos a hacer un programa distinto porque en realidad vamos a reproducir a modo de homenaje una entrevista que supimos hacerle al fiscal Federico Delgado, quien ha fallecido hace pocos días a los 54 años de edad. Delgado en su carrera judicial trabajó en causas de gran impacto, como el pago de sobornos en el Senado de la Nación durante el gobierno de Fernando de la Rúa, la causa del mega canje de la deuda externa y también la tragedia de Once. Fue el fiscal de los Panama Papers, causa en la que estuvo involucrado el expresidente Mauricio Macri, y la causa por enriquecimiento ilícito que se siguió al exsecretario de Planificación, José López. Investigó además de las redes de trata de personas, especialmente las violaciones a los derechos humanos cometidos durante la dictadura en el primer cuerpo de ejército. La Cámara Federal porteña, poco tiempo antes de su fallecimiento, había ratificado que el fiscal estuviera al frente de la investigación por el viaje de jueces y funcionarios porteños y empresarios del grupo Clarín al Lago Escondido. Federico Delgado había reclamado una ley para que el máximo tribunal tenga plazos para fallar. Había dicho expresamente: a cualquier juez del país le llegan casos y tiene un término especial para tomar una decisión, 1 mes, 2 meses o 3 días. Nuestra corte no tiene plazos para fallar. Eso es algo malo. Fomenta las condiciones para que se haga el muñequeo del expediente. Esto se arregla con una ley, había dicho en declaraciones radiales. Esto muestra a cuerpo entero quién era el fiscal Delgado y hasta dónde podía llegar con sus opiniones. Había dicho: vamos a estar condenados a vivir con este tipo de incertidumbres en tanto y en cuanto no hagamos estas pequeñas correcciones. Delgado, para quienes lo han visto y lo han escuchado y han seguido un poco su carrera, se vestía habitualmente de manera informal, con jean y remeras negras, que convirtió en una marca. Lo austero era su insignia. No veíamos a un hombre de saco y corbata como estamos acostumbrados. Veíamos a un hombre que llegaba a su despacho en bicicleta. Estamos hablando de su despacho en Comodoro Pi, en el barrio porteño de Retiro. En más de una oportunidad se mostró a favor de que todos los jueces y fiscales pagaran el impuesto a las ganancias por una cuestión de equidad, y porque no hacerlo era intolerable para la sociedad. Él era un hombre de los que no abundan en nuestro poder judicial, un ejemplo a imitar. Desde nuestra institución, desde la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, queremos homenajearlo reproduciendo la entrevista que le supimos hacer como una forma de expresar nuestra congoja por la pérdida y ausencia, que ojalá sea ocupada por otros funcionarios judiciales que tengan el estilo, el perfil, la impronta y la honestidad del doctor Federico Delgado. Federico Delgado, te vamos a extrañar. Vamos entonces con esa entrevista. En los actos de conmemoración del 50 aniversario del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende en Chile, se pudieron ver distintas figuras políticas y de otros ámbitos. No pasó desapercibida la presencia del ex juez español Baltasar Garzón. ¿Y por qué no pasó desapercibida? Porque entre algunas de las causas que le trajeron problemas al magistrado y que significaron un desafío al poder conservador, Baltasar Garzón mandó a detener al exdictador Pinochet cuando éste se encontraba en Inglaterra.
La historia, brevemente, cuenta que Pinochet se sentía inmune al accionar de la justicia en cualquier lugar del planeta. De esta manera, cuando ya no era presidente sino senador vitalicio, realizó un viaje a Europa y visitó Gran Bretaña. Enterado de esto, el juez Garzón, que tramitaba distintas causas por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura en Chile, pidió al gobierno inglés que lo detenga y extradite a Madrid. La cuestión tenía tan buenos fundamentos que para lograr evitar ser alcanzado por la justicia en los estrados españoles, con la indulgencia del gobierno del país que visitaba y simulando una enfermedad que no tenía, Pinochet logró burlar la extradición durante 500 días hasta que, en una acción combinada entre el gobierno chileno, el inglés y el español, lograron sacarlo de Londres y devolverlo a territorio de Chile. Claro que, cuando le dicen a Baltasar Garzón que Pinochet murió sin ser condenado por las violaciones a los derechos humanos, él responde: Pinochet, cuando vuelve a Chile, pierde los fueros, es procesado, permanece en arresto domiciliario y nunca volvió a estar en libertad hasta el día en que se murió. La acción tuvo costos para el juez Garzón, quien con esta actitud en contra de un dictador, representante de la derecha más recalcitrante, acrecentó el desprecio que le tenían los poderosos de derecha en su país, que no le perdonaban no solo este accionar, sino la búsqueda de la verdad para las víctimas del franquismo y el intento de esclarecer una trama de corrupción en aquel país conocida como el caso Gürtel. Por estas dos últimas investigaciones, quienes representaban a los intereses opuestos a Baltasar Garzón lo lograron destituir, y pese a que buscando revertir esta situación se presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que dictaminó que Garzón debía ser restituido a su cargo e indemnizado, el gobierno español se resiste a atender la resolución de aquel organismo. En definitiva, con matices, un caso de lawfare en contra de un magistrado correcto. Y si de corrección o falta de la misma en lo que se refiere a los aparatos judiciales hablamos, la semana pasada se dio a conocer una investigación llevada a cabo en Estados Unidos que demuestra una gran cercanía de parte de un juez de la Corte Suprema de aquel país con el dueño de uno de los fondos buitres que operan en contra de la República Argentina. La investigación, revelada por la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, da cuenta de un viaje que realizó el juez del máximo tribunal de Estados Unidos, Samuel Alito, quien forma parte de la mayoría conservadora de ese tribunal, con el titular del fondo buitre NML, Paul Singer, en junio de 2014, cuando los supremos estadounidenses rechazaron una apelación del gobierno argentino relacionada con el fallo del juez Griesa en contra de la República Argentina por el pago de una deuda obtenida por fondos buitres, entre otras, el NML de Singer, con los bonos que habían quedado fuera del canje de deuda que nuestro país había realizado. Aquel fallo nos costó a todos los argentinos una suma de alrededor de 16.000 millones de dólares. Esta excursión de pesca de jueces y representantes de intereses concentrados hizo que mucha gente en nuestro país se acordara del viaje de los jueces al lago Escondido que la misma justicia argentina se niega a investigar. Más allá que el objetivo de la congresista que presentó la denuncia en Estados Unidos no haya estado directamente vinculado con aquel fallo que perjudicó a la Argentina, establece una forma de operar entre los dueños del capital y los representantes conservadores en el Poder Judicial, situación que no solo se da en el norte de América, sino que atraviesa distintos aparatos judiciales, como quedó dicho con lo que es de público conocimiento respecto de la expedición al lago Escondido, lo de Chile como salta a la vista con el manto de protección que ha encubierto durante 50 años a los genocidas, o aquello que sucede en España, que, como se ve en la destitución de Baltasar Garzón, sigue teniendo incrustado en su poder judicial vestigios del franquismo que no quieren que se investigue sobre aquella época de dictadura y terror. Nos quedamos con unas palabras del magistrado español. A mí me llama la atención, y esto es una reflexión muy crítica frente a las instituciones democráticas, falta un elemento fundamental que es la verdad.
Si no hay verdad, no puede haber justicia. Es un elemento esencial. A esto, nosotros le agregamos, haciéndonos ecos de los principios que guían la defensa de la democracia y los derechos humanos, a todo esto le resulta indispensable la memoria. Memoria, verdad y justicia. Acabamos de escuchar la editorial en la voz de Marco Sal, presidente de ASIC. El ayer y hoy de quien nos visita. Hoy recibimos a Federico Delgado. Es abogado, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires, profesor universitario y fiscal federal. Escribió ensayos y textos sobre filosofía, ciencia política y derecho. Podemos mencionar una trilogía: República de la Impunidad, Injusticia y la cara injusta de la justicia. Como fiscal federal, ha trabajado en los grandes casos de corrupción pública de la Argentina: el pago de sobornos en el Senado de la Nación, el megacanje de la deuda externa, la masacre de Once y los Panama Papers, entre muchos otros. También investigó las redes de trata de personas y las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura en el primer cuerpo del ejército. Sobre el ejercicio del Poder Judicial tenemos grandes interrogantes. ¿La justicia es equitativa, igualitaria o clasista? Porque nos da la impresión de que los peces gordos y acaudalados siempre escapan a la balanza de la justicia y solo sentencian a las mojarritas del delito. ¿La intervención de la justicia en la política es una novedad o solo incrementó su protagonismo? Por esta y otras inquietudes, le damos la bienvenida al doctor Federico Delgado. A los cordobeses somos ASIC, un programa carteludo. Se acaba de sentar en nuestra mesa el fiscal federal Federico Delgado. La verdad que para nosotros es un honor tenerlo y forma parte de una de las personas que hace tiempo queremos invitar a esta mesa de los cordobeses. Somos ASIC, Federico. Te voy a tutear porque en realidad me parece que soy más viejo que vos. ¿Cómo estás? Un gusto tenerte. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Un placer para mí, de verdad, que me hayan invitado. Será seguramente un placer conversar con ustedes un rato y aprender entre todos un poco sobre la vida pública de nuestra querida Argentina. Federico, ¿vos venís de una familia judicial o cómo es que recalás en el Poder Judicial argentino? No, yo llego de casualidad a tribunales. Yo empecé a estudiar abogacía porque era muy malo en matemáticas y porque fracasé como deportista, que era lo que yo quería hacer como todo chico. Y entré como meritorio a tribunales. Cuando yo ingresé en 1991, uno tenía que trabajar gratis para aprender el oficio, y si aprendía el oficio, el juez le decía, bueno, mirá, quédate un tiempo y si hay una vacante te voy a nombrar. Y si uno no aprendía el oficio, se volvía a la casa. Así aprendí porque un compañero de facultad me dijo, mirá, te conviene entrar porque todo lo que ves en teoría en la facultad no te sirve de nada si no ves cómo funciona en la realidad. Así que, ¿por qué no? Yo conozco una persona, bueno, así, y entré de esa manera y al poco tiempo hice una vacante y las cosas se fueron dando y ahí quedé. Y ahí estás. Alguna vez dijiste y contaste que cuando ingresaste había mucha gente de doble apellido y ellos mismos decían que eran parte de la oligarquía. También te contaron ellos que los hijos buenos de esa oligarquía iban a trabajar a los bancos, los de aspiraciones intelectuales a la Cancillería y los malos a tribunales. ¿Es así? Eso había, cuando yo entré a tribunales había mucha gente sabia, porque la gente no, aunque tenía para jubilarse, se quedaba trabajando. Y había tipos que tenían mucha experiencia, y la verdad que sin saberlo eran verdaderos antropólogos. Yo me di cuenta muchos años después. A mí me gustaba escucharlos, pero porque me atraían los personajes. Después me di cuenta que eran verdaderos antropólogos, conocían de verdad una mezcla de la idiosincrasia argentina con nuestra cultura institucional y política. Y efectivamente decían eso, que los hijos de la oligarquía, los que
los menos buenos, digámoslo así, coloquialmente, iban a tribunales porque los buenos iban a los bancos y los que tenían curiosidades intelectuales iban a la Cancillería. ¿Es verdad que llegás a tribunales todos los días en bicicleta? Sí, yo desde el año 2009 empecé el tránsito a la Ciudad de Buenos Aires, ustedes sabrán, es como en casi toda Argentina, es complicado. Y cada vez más salvaje. Y el transporte público que tenemos no es bueno. Y yo a veces tenía que ir a la facultad a dar clases, me movía mucho, y un día dije, bueno, voy a retomar mis hábitos de juventud y volver a la bicicleta. Y después la bici se puso de moda. Y ahora ya hay mucha gente que va en bicicleta por varias razones. Pero yo empecé básicamente porque, entre otras cosas, porque es saludable, siempre me gustan los deportes, pero además porque era muy difícil moverse en una ciudad de locos. Sospecho que otros jueces y fiscales no han de haber visto con buenos ojos tu arribo en bicicleta y sin saco y corbata. Te cuento, déjame una anécdota de un amigo de este programa que ha estado en nuestra mesa, que es el ex juez federal Miguel Rodríguez Villafañe, y él cuenta que cuando asume su cargo de juez federal, el primer día lo miraban mal y él no se daba cuenta por qué, y era porque subía al ascensor de los secretarios y no se había percatado que él como juez debía subir a un ascensor especial. ¿Estas cosas siguen existiendo en el Poder Judicial y específicamente en el Foro Federal Argentino? No, ese tipo de hábitos se han ido ablandando. Yo recuerdo que cuando era muy joven, trabajé en el Palacio de Justicia, la Corte tiene hoy en día un ascensor que es exclusivo para el ministro de la Corte. Y yo, como todo chico, digo, yo quiero subir ese ascensor un día, a ver cómo es, porque tenía terciopelo. Y entonces me meto muy temprano y tengo tanta mala suerte que yo iba al 5.º piso, la Corte está en el 4.º, en el 3.er piso entra el entonces juez Belucio. Y entonces el tipo paró el ascensor y me preguntó qué hacía ahí. Me pegó un levante impresionante. Pero felizmente esas distancias que tienen que ver con la jerarquía social se han acortado mucho, y en eso, no tanto porque seamos buenos los judiciales, sino porque las generaciones más jóvenes tienen esa frescura a veces que han logrado con su propia frescura, valga la redundancia, ir acortando esas distancias. Hoy en día no es tan así. Se comparten ascensores, comparten comedores, pero no era así hasta hace por lo menos 15 años, que parece mucho tiempo, pero en términos históricos es nada. Quería decir que cuando yo entré a tribunales, había juego de té para magistrados y juegos de té para empleados, que eran las tazas que nos daban, porque nos daban el desayuno en aquel entonces. Y había tazas que se hacían para magistrados, que eran un poco más, yo no entiendo mucho, pero eran más refinadas, digamos así, y unas tazas más grandes, tipo de bar antiguo, de porcelana gruesa, para empleados. Digo, había toda una construcción que tenía que ver con la jerarquía. O sea que era cierto aquello de que había mucha oligarquía dentro del Poder Judicial argentino. Sí, no, claro, claramente, sí, sí. Bueno, basta ver los apellidos, ¿no? Hay un libro de Imas que es muy bueno sobre eso, se llaman Los que mandan, y el tipo hace toda una arqueología de las familias tradicionales argentinas, cómo ocupaban los lugares de importancia en el Estado en el que se tomaban decisiones. Federico, ¿alguna vez has dicho que la función de un fiscal es como la de un cartonero de pruebas? ¿No? A mí me gustaría, de una manera por ahí concisa, si podés definir qué es lo que hace un fiscal. Un fiscal es un abogado que representa a la sociedad y tiene que diseñar y armar los casos de acuerdo con las pruebas. Entonces tiene que andar buscando pruebas por todos lados y tiene que estar muy conectado con el sentido común, porque la vida transcurre en la sociedad, y en la sociedad es donde las cosas pasan y ahí se sacan las pruebas. La frase, el armado de pruebas, me sonó muy mal. Por eso, armado de pruebas, es que armar el caso con pruebas. Es diseñar, no es el armado de causas al que nuestra memoria nos lleva automáticamente, está bien, Mauricio, la observación, sino que es armar causas en el buen sentido. Los fiscales tienen que pensar el caso, diagramarlo, y armarlo quiere decir juntar las piezas del rompecabezas. Si no puede hacer eso, fracasó armando el caso en el buen sentido. Entonces, por eso hay que cartonear pruebas, porque hay que juntar pruebas de las redes sociales,
de los diarios, de documentos, de versiones de vecinos, de todo lo que sirva para, en el buen sentido, armar el rompecabezas. Sin lugar a dudas, Federico, no es tu caso. Sabemos de tu capacidad y honestidad en tu trabajo, pero sí en la Argentina han existido y existen fiscales que arman pruebas, ¿no? Que arman Sí. en el sentido que quiso transmitir Mauro. Sí, sí. De hecho, yo hace un año saqué un libro que se llama República de la Impunidad y le dedico el capítulo final al armado de causas, digamos, y tratando de pensar por qué en la Argentina existe este hábito, que es muy viejo por lo demás, porque se remite, lo que pasa es que siempre tocó a los pobres, era la relación de los pobres con las fuerzas de seguridad, que la policía arma, tiene la palabra santa para el Estado, y dice, este es el ladrón, y al poner los jueces le creían. Pero eso se fue expandiendo, y lejos de solucionarlo, lo hemos hecho peor. Y a lo que se conoce como el delito de cuello blanco, que son los delitos del poder, ha llegado el fenómeno del armado de causas, que es una patología muy complicada, porque cualquiera de nosotros, por una declaración equivocada, por una relación equivocada, por un juicio equivocado, por cualquier cosa que por ahí puede ser la menos pensada, puede que sea pasible de un armado de causa. Y un armado de causa, yo le digo a la gente que mira esto, quiere decir que si uno quiere una pizza y dice esto es una pizza, y el juez dice es una pava, la palabra del juez es la que vale. Y aunque uno traiga maestro pizzero, traiga almacenero y demuestre que es una pizza, si el juez dice no te creo, no lo cree. Y entonces es algo terrible, porque cualquiera de nosotros tiene sus derechos pendiendo de un hilo, porque el fenómeno de las causas armadas es como una espada de Damocles que está siempre pendiendo de los ciudadanos. ¿Cuáles son las patologías del Poder Judicial argentino en esta época? ¡Qué pregunta! Yo creo que voy a enumerar algunas. La primera tiene que ver con el amiguismo en las designaciones de magistrados y funcionarios, y de empleados en general. Digamos, hay muchos problemas para designar a los mejores. No sé, es como que en nuestra vida política no se banca la autonomía y la independencia de los mejores, y por ahí, no siempre, pero en algunos casos se elige los amigos. El segundo problema es que nuestro sistema judicial, a nivel federal estoy hablando, ¿no? Que es lo que yo conozco, porque por ahí se me enoja algún amigo de Córdoba, que tienen un sistema judicial procesal mucho más desarrollado que el federal. El segundo problema que tenemos a nivel federal es que no hay rendición de cuentas reales. Nadie le pregunta a un juez o a un fiscal, le exige explicaciones porque actuó de tal o cual manera. Esto quiere decir cuántos casos resolvió, por qué tardó tanto tiempo, por qué en este fue tan rápido, nadie. Y el tercer problema que veo es la interacción de sectores de la justicia con el poder político realmente existente. Quiero decir, no solo con los políticos en términos de partido, sino con las corporaciones empresariales, digamos, la justicia interactuando y por ahí construyendo lo que un amigo mío llama causas a la carta. Entonces, yo diría que esos son los tres grandes vectores y a partir de ahí uno puede sacar muchas ideas, pero pensé que eso más o menos grafica los problemas que tenemos. Para quienes se suman a nuestro programa, estamos conversando con el fiscal federal Federico Delgado. Federico, ¿qué hacemos con la falta de credibilidad que la ciudadanía tiene en relación al Poder Judicial? En todo tipo de causas. Vos bien marcaste que la justicia federal no es lo mismo que la provincial. En mi caso yo soy abogado, sé de qué estás hablando, el proceso penal aquí es distinto, es el fiscal acá quien instruye la causa, pero de todos modos, la falta de credibilidad es un fenómeno nacional. ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas tomamos? Desde el hombre que sufrió un accidente hasta el que reclama un pagaré o el que es despedido injustamente, en fin. Hay realmente una falta de credibilidad, un poco derivado por los tiempos, por las demoras. ¿Qué hacemos? ¿Qué sugerís? ¿Cómo se puede salir de ese atolladero que es un grave problema en la Argentina? Sí, es quizás el principal problema, digamos, porque el único capital que tiene un juez o un fiscal es su palabra, y su palabra está sospechada. Y eso es muy malo porque si la palabra está sospechada, quiere decir que los ciudadanos tienen un incentivo para arreglarse a las trompadas, o por la fuerza, o por el dinero, y no por la ley. Es un camino que nos aleja de la construcción de la República.
es horrible. Ahora, ¿cómo se sale? Yo creo que lo primero que tiene que hacer la justicia de verdad a nivel federal es abrir sus puertas y construir puentes con la ciudadanía. El primero es a través del lenguaje. Yo creo que yo doy siempre en la facultad este ejemplo. Cuando uno es pequeño, una de las cosas más lindas que descubre es que le puede mentir a los padres. Uno le miente a los padres y no hay más problemas, hasta que los padres se avivan y dice, y ahora no te voy a creer nunca más lo que me decís, porque me mentiste. Esa es la situación de la justicia ahora. Y uno cuando es niño, ¿qué hace? Empieza a sobreactuar la verdad. Le cuenta a los padres y le explica hasta lo que no debería explicarle. Está todo el tiempo pendiente de generar explicaciones para construir un puente de confianza. Yo creo que, aunque parezca poco literario o no parezca muy científico, me parece que lo que hay que hacer es empezar por el principio y es recuperar confianza de esta manera. Empezar a hablar, a explicar, a abrir las puertas. Por ejemplo, vos lo sabés bien, es una vergüenza cómo escribimos, un lenguaje expulsivo, ahí se puede hacer mucho. Hablar como habla uno, por hablar de manera sencilla, no quiere decir que sea menos riguroso. Me parece que son todas estrategias que se han hecho durante mucho tiempo y se usaron para separar la justicia de la sociedad. Ahora hay que acercarla, y me parece que el lenguaje y la explicación es el primer paso. ¿Es lo mismo ser rico que ser pobre a la hora de someterse a la justicia? Y la pregunta esa la responde la población carcelaria. No. Lo cierto es que Argentina tiene muchos problemas para aplicar la ley de manera igualitaria. Cuanto más poder económico, más poder simbólico o más prestigio social se tiene, es más difícil para el Estado alcanzar con la ley algunos comportamientos. De hecho, uno si busca condenas sobre lavado de dinero, sobre evasión tributaria, sobre corrupción política, le va a costar encontrar muchas, y en cambio va a encontrar muchas condenas por delitos que quizás son menores, que está bien que sean castigados, porque hay que castigar siempre el delito, pero el Código Penal dice en el artículo 2 todos los delitos, y tenemos problemas para eso, para todos. Se dice, Federico, que el que está en el gobierno utiliza la justicia para fines privados, leyes que se convierten en armas para tirar contra el adversario. ¿Cómo democratizamos la justicia? Ahí, bueno, para los que somos abogados es más fácil entenderlo, pero los jueces tienen, además de dictar sentencias, o los fiscales, cuando están armando en el buen sentido el caso, cuando van desarrollando la hechura del caso, hay mucha discrecionalidad. Un juez o un fiscal puede producir prueba para favorecer un lado, puede recortar otra, puede de alguna manera ir direccionando la investigación. Y en ese direccionamiento puede construir investigaciones que en realidad no buscan aplicar la ley, sino que buscan favorecer a alguien o perjudicar a alguien. Entonces me parece que ahí lo que hay que hacer, hay que reducir, la mejor forma de democratizar la justicia es reducir los márgenes de discrecionalidad. No puede ser que la ley conciba, como lo hace, que el juez o el fiscal son infalibles, porque la ley tiene un pecado de origen, creo yo. Da por sentado que todos los jueces y todos los fiscales van a ser leales con la Constitución. Y hay algunos que no lo son. Entonces, cuando no lo son, las leyes no tienen esa previsión. Entonces, creo que si reducimos esa discrecionalidad, si permitimos que haya algún tipo de control más específico de las partes en el diseño y en la hechura de los expedientes, yo creo que va a ser la mejor forma de democratizarlo, porque la democracia lo que nunca quiere es que las personas tomen decisiones de manera discrecional. Quiere que sean el resultado de debates. Y los juicios tienen que ser debates. Las partes alegan y el juez resuelve. Yo iría por ahí. Antes de ir a la pausa, Federico, una cortita. Vos hablas de jueces que no respetan la Constitución. No me gusta hablar de los que ya no están, pero Bonadío fue uno de ellos, ¿no? Incluso creo que te denunció a vos. Sí, yo tenía una relación muy difícil con él, muy difícil, pero digamos, si aunque es una persona que falleció, Bonadío fue juez casi por 25 años. Eso habla de Bonadío, pero también habla del sistema institucional que de alguna manera toleró que existan estos jueces como concepto, quiero decir, más allá de la persona, como concepto. Entonces me parece que ahí también, por ahí hay que pensar, ¿por qué en nuestra cultura institucional es tan pero tan difícil
que los magistrados rindan cuentas. Seguramente en la segunda parte del programa, Bubi te hará preguntas vinculadas a la potencialidad de modificar y modernizar y actualizar el sistema judicial. Mientras tanto, para que el público descanse un poco y se concentre nuevamente, te vamos a pedir nos recomiendes un tema musical con el que te gustaría hacer un espacio. Uy, bueno, teníamos que buscar un tema que sea vinculado a lo que estamos charlando, ¿no? Yo diría que pongamos Al lado del camino de Fito Páez. Muy bueno. Bueno, Al lado del camino por Fito Páez, en Los Cordobeses Somos Así. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta abrir los ojos y estar vivo, tener que vérmelas con la resaca. Entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrellen en la nada. Vivir atormentado es sentido, creo que esta sí es la parte más pesada. En tiempos donde nadie escucha a nadie, en tiempos donde todos contra todos, en tiempos egoístas y mezquinos, en tiempos donde siempre estamos solos, habrá que declararse incompetente en todas las materias de mercado. Habrá que declararse un inocente, o habrá que ser abyecto y desalmado. Yo ya no pertenezco a ningún ismo, me considero vivo y enterrado. Yo puse las canciones en tu Walkman, el tiempo a mí me puso en otro lado. Tendré que hacer lo que es y no debido, tendré que hacer el bien y hacer el daño. No olvides que el perdón es lo divino, y errar a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto, que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos, que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista, que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caspa y les da envidia. Yo era un pibe triste y encantado de Beatles, Cañalegui y maravillas. Los libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas. Mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis 10 días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas. Si ves que estoy pensando en otra cosa, no es nada malo, es que pasó una brisa, la brisa de la muerte enamorada, que ronda como un ángel asesino. Mas no te asustes, siempre se me pasa, es solo la intuición de mi destino. Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me gusta regresarme del olvido para acordarme en sueños de mi casa, del chico que jugaba la pelota, del 49585. Nadie nos prometió un jardín de rosas, hablamos del peligro de estar vivo. No vine a divertir a tu familia mientras el mundo se cae a pedazos. Oh, me gusta estar al lado del camino, me gusta sentirte a mi lado. Oh, me gusta estar al lado del camino, dormirte cada noche entre mis brazos.
Bueno, continuamos después del tema musical conversando con el fiscal federal Federico Delgado. Federico, también se dice que cuando estás en el gobierno contás con la complicidad del Poder Judicial. Sin embargo, daría la sensación que no es el caso de este gobierno, que por el contrario ha sido y es permanentemente boicoteado por la Corte y por algunos jueces, entre ellos algunos que han habilitado los aumentos de cablevisión. En este momento tiene una causa para anular las retenciones el juez federal de Córdoba, Busto Fierro, etcétera, ¿no? Es decir, pareciera que en este caso el Poder Judicial está como poniendo piedras o está como queriendo gobernar a través de resoluciones, la propia inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura. ¿Cuál es tu opinión? Sí, yo traté de responder esa pregunta en un libro llamado Injusticia y en República de la Impunidad. Voy a señalar mi hipótesis. Yo creo que lo primero que hay que decir es que un sector de la justicia de alguna manera se escapó de la Constitución y utiliza la posibilidad, el imperio de hacer justicia, que es una atribución legal, para fines que no son los que la Constitución quiere. O sea, usan el poder en un sentido particular. Ahora, si uno se pone a pensar, yo muchas veces pensé, discutí con amigos, ¿será que todos los jueces son malos? Entonces los reemplazamos a todos. Y después de mucho mirar, llegué a la conclusión de que aunque pongamos 12 pastores, 12 cardenales, 12 rabinos, 12 manos santas en Comodoro Pi, que son 12, por eso es ese número, yo creo que no cambiarían las cosas, porque lo que a mí me parece que cuando discutimos justicia, estamos discutiendo cómo funciona el poder político en la Argentina. Y el poder político en la Argentina, y es mi humilde tesis, el poder político en la Argentina funciona con una cuota de impunidad. Y la justicia, a esa rueda, el engranaje de la justicia es contribuir a esas pequeñas o grandes dosis de impunidad que necesita el sistema político. Por eso es tan difícil reformar la justicia, porque Gustavo Vélez y Néstor Kirchner no pudieron, porque Cristina Kirchner lo intentó y no pudo, porque Macri y Garabano intentaron y no pudieron, y porque Alberto Fernández con la ministra Lozardo intentaron y tampoco pudieron. Porque me parece que no estamos discutiendo solamente el diseño solamente formal del aparato judicial, estamos discutiendo cómo funciona el poder en la Argentina. Ahora, en este caso, en la Argentina y en esta etapa, hablando específicamente de la Corte, ha puesto trabas, ¿no?, al Poder Ejecutivo en relación a la coparticipación y a algunos otros temas. Incluso, ¿no te parece que ha pisado causas de los derechos humanos, el tema Blaquier, por ejemplo? Es decir, uno advierte que es un Poder Judicial que está trabando, que está poniendo escollos en el ejercicio de la función del poder político. Ahí se pueden hacer cosas muy interesantes. Vamos al caso que está ahora en estos tiempos en boga, que es el del Consejo de la Magistratura, que la Corte declaró una ley inconstitucional después de casi 10 años de trámite de juicio. Ahí hay una tentación muy fuerte para que la Corte maneje discrecionalmente el dictado de sus sentencias, porque irónicamente es un tribunal que no tiene plazo para tomar decisiones. Y eso es contraintuitivo con la República. No está bien. Nuestra Corte Suprema está copiada del modelo norteamericano. El modelo norteamericano, por ejemplo, a principio de año, establece una lista de casos en los que la Corte va a resolver. Y esa lista de casos a la política, a la economía, a la ciudadanía, le da cierta previsibilidad. Sabe que la Corte va a hablar de estos temas. Nuestra Corte tiene incentivos institucionales, la que pasó y la que viene, tienen incentivos institucionales para, de alguna manera, administrar de acuerdo a otro tipo de parámetros el dictado de las sentencias. Y ahí son cosas que se pueden hacer fácilmente, rápidamente. Yo cuando hablan de reforma judicial siempre digo lo mismo. Nos pasamos discutiendo grandes teorías, grandes perspectivas, y en realidad, por ahí, llamando solamente a los trabajadores judiciales, van a señalar 4 o 5 cosas que quizá no alcanzan para hacer tapas de diarios, pero que sí van a ser verdaderos mecanismos que van a impedir que pasen cosas que a todos nos disgustan, pero que sin embargo se prolongan en el tiempo.
te quería preguntar, porque lo has mencionado al pasar, cuando hablaste de la designación de los jueces, si te parece necesaria una reforma de la Constitución y modificar el mecanismo de designación de jueces, o el que tenemos es el adecuado. La verdad que nosotros teníamos un sistema que también era como el norteamericano. Para la gente que no sabe, lo cuento: el presidente elegía un abogado, lo proponía al Senado, el Senado daba el ok, si el Senado daba el ok, el presidente lo nombraba. Como eso se prestaba a muchas manipulaciones, el doctor Alfonsín, en 1994, trajo la idea de importar el modelo español, que tiene que ver con hacer un concurso para que gane el mejor. Hay que dar un examen, el que mejor examen da y el que mejor currículum tiene va a ser el ganador. Ahí estaríamos todos bien de acuerdo, porque se llegarían los mejores. Pero ¿qué pasa? Cuando hicimos el reglamento de ese concurso, además del examen y además del currículum, agregamos un ítem. Dijimos, y además, ¿saben qué? Una entrevista personal, en la que el jurado, como si fuese un programa de televisión, va a decir si el candidato le gusta o no le gusta, discrecionalmente. Eso se ha prestado a las peores manipulaciones, porque el primero terminaba último y el último primero. Entonces yo lo que diría que lo que habría que hacer de verdad es reglamentos de concursos que sean leales y francos con la Constitución. Que los propios hacedores de los reglamentos, en este caso los legisladores o los consejeros, no coloquen esas pequeñas triquiñuelas que lo que hacen es preservarse algunas barajas para después utilizar su trabajo para nombrar amigos, para nombrar personas con afinidad ideológica, parientes, lo que fuera. Me parece que lo que hace falta es mucha franqueza. Toda nuestra vida pública me parece que está plagada de buenas ideas, está sobrepensada. Incluso hay gente que con muy buena intención interviene, pero llega un momento que lo que hay es una suerte de hipocresía, y en la que nadie se anima, todo el mundo habla media lengua, y en definitiva lo que hace falta es un poco de franqueza. Si de verdad hacemos reglamentos que no permitan que se cuele ningún tipo de particularismo, y somos francos y leales con la Constitución, seguramente se terminan todos los problemas de designar jueces, pero es una decisión que tiene que tomar la dirigencia política, y esto me lleva a la pregunta de hace un ratito. Eso significa que vamos a discutir entonces cómo funciona el poder en la Argentina. Por eso parece que todo tiene que ver un poco con todo, y hay pequeñas cosas que nos molestan, que nos llevan siempre al mismo lugar, ¿no? A cómo funciona nuestro poder político. Federico, te quiero tocar un tema, el de la impunidad. Te quiero preguntar por los orígenes y las consecuencias de la impunidad, pero al mismo tiempo te quiero mencionar dos nombres: Pepín Rodríguez, que está prófugo, y el fiscal Stornelli, que la verdad que nos sorprendió a muchos con esta cosa de que un fiscal pueda quedar en rebeldía. Sí. Bueno, tu opinión. A mí me parece que los casos particulares que mencionás, lo que están haciendo es reflejar una situación que es mucho más general, que es tremenda y que es mucho peor. Es que en la Argentina el ejercicio de la función pública se ha divorciado de la obligación de rendir cuentas. Y es básicamente una cuestión, es un matrimonio insoluble. Uno ejerce la función pública para servir a los demás. El servicio público trae aparejada la rendición de cuentas, es decir, explicar por qué se hace tal o cual cosa. Lo que ha pasado en nuestro país en las últimas décadas, diría yo, es que eso se ha disociado. Entonces vemos, por ahí nos van, los casos que trascienden, nos indignan unos más, otros menos, pero en definitiva todos nos llevan al mismo lugar, ¿no? A que hemos perdido, incluso los ciudadanos, el hábito de exigir rendiciones de cuenta, y los funcionarios de hacerlo. Se ha abusado en la Argentina de la figura de la prisión preventiva y de la fianza. Recién contabas vos que nuestras cárceles están llenas de gente pobre. ¿Cómo hacemos para revertir ese cuadro, ¿no? Para ver autores de delitos de cuello blanco presos en Argentina. Sí, ahí hay algo, porque hay cosas que funcionan bien y lamentablemente los judiciales no me hago cargo, no las explicamos bien. La prisión preventiva ha funcionado en la Argentina como una pena anticipada durante muchísimas décadas. Casi siempre para las personas más desfavorables, ¿no?
los más vulnerables estaban en prisión preventiva en las cárceles. De golpe eso llegó al delito de cuello blanco. Se administraron prisiones preventivas de una manera un poco abusiva. Eso hizo que los legisladores tomaran una intervención. Y desde fines del año 2019, nuestro Código de Procedimientos Penal tiene algo que es maravilloso, que son reglas, pautas, para que los jueces puedan aplicar la prisión preventiva en casos muy, muy puntuales, porque lo que hay que hacer es hacer juicios para saber si la gente es culpable o inocente y si es culpable que vaya presa. Pero en Argentina, como los juicios tardan mucho, lo que hacíamos era someter las personas a proceso. Someter a proceso con prisión preventiva no es lo mismo que enjuiciar, porque enjuiciar supone posibilidad de defenderse, supone posibilidad de apelar y supone la posibilidad en un tiempo razonable de ser culpable o inocente. Cuando nos mezclamos todo eso, hicimos una ensalada espantosa, pero aunque la prisión preventiva ahora es más restrictiva, todavía tenemos pendiente la obligación moral y legal de hacer juicios justos en un tiempo razonable. Los casos de corrupción que estamos viendo, que se están ventilando en la justicia federal actualmente, qué sé yo, los de Cristina Kirchner, o los de trenes de De Vido y Jaime, y todos los que están dando vueltas, son hechos de los años 2006, 2007, 2008. Estamos en 2022. Eso no puede ser. Digamos, no puede durar tanto un juicio penal. Es una locura para la justicia, es una locura para las partes, y es un mensaje muy malo para la sociedad, porque lo que cala en la sociedad es que nunca pasa nada. Alguna vez dijiste, Federico, corregime si me equivoco, que el lawfare es un arma de destrucción masiva que reemplaza la ley. Claro, porque la ley, se supone que el lenguaje de la ley es siempre para hacer que nuestros derechos sean preservados y más gordos. Ahora, si usamos la ley como un arma, es para destruir esos derechos. Y yo doy el ejemplo del martillo. El martillo sirve para clavar un clavo y poner un cuadro en la pared, pero también para romper un dedo. Entonces, ojo con tolerar el uso de la ley como un arma, porque es usar la fuente de los derechos para destruir los derechos. No hay posibilidad de lawfare si no hay medios de prensa que acompañen, medios masivos, ¿no? Sí, el lawfare requiere jueces y fiscales, algún abogado, información verosímil, más no veraz, pruebas legales que se combinen con las ilegales, pero básicamente, si se trata de dirigencia pública, requiere visibilidad, y la visibilidad en la sociedad del siglo XXI viene aparejada de los medios de comunicación masiva. Y las redes sociales. También. Y a veces son el primer paso para llegar a los medios más tradicionales. Digamos, yo cuento en mi libro el caso de los juicios mediáticos que trabajan como condena, tienen la humillación de las personas o la destrucción de la dignidad. Y esos juicios mediáticos, que son paralelos a los legales, funcionan en base a mensajes que circulan por las redes sociales, de las redes sociales van las radios, de las radios va la tele, de ahí van los diarios, y en un tiempo muy breve, una persona, más allá de fue culpable o inocente, tiene su dignidad y su subjetividad destruida. No quisiera dejar de preguntarte, por último y por mi parte, cuál es tu valoración de los dichos de algunos dirigentes políticos cuando hablan de bala, caso Berni, caso Esper, etcétera, un poco para responder a esta violencia social, como sí, si las balas resolvieran el problema. A mí me parece que si uno se pone, yo veamos, soy un estudioso casi obsesivo del republicanismo democrático, y cuando las sociedades lograron empezar a vivir en paz, lo hicieron civilizándose. Civilizándose quiere decir que lograron someter a todos, y digo someter a propósito, someter a todas las personas y grupos a la ley creada colectivamente a través, ahora sería, de los parlamentos. En momentos en sociedades como las nuestras, fragmentadas, donde es violento que mucha gente no coma, donde es violento que mucha gente no tenga trabajo, donde es violento que jubilarse sea un problema, en medio de esa violencia,
me parece que la vida pública lo que tiene que hacer es justamente tratar de civilizar. Y civilizar con las palabras es muy importante, porque más que por ahí, hay palabras que funcionan como armas. Y me parece que en momentos de tanto nervio, lo que hay que hacer es hacer pedagogía. Y quienes elegimos participar de la vida pública, tenemos además la obligación de tener mucho más paciencia que el resto, tratar de expresar nuestras ideas con toda la intensidad que nos parezca, pero siempre tratando de hacer docencia y tratando de saber que las palabras son armas y civilizar requiere reflexión, requiere encontrarse con el otro, requiere discutir. Eso no implica renuncia a la propia escala de valores personal, sino que lo que hay que hacer, creo yo, es apaciguar, y se apacigua con palabras explicando. Si no, lo que hacemos es retroalimentar una violencia que en algún momento nos va a envolver a todos. Federico, déjame que te haga una última pregunta bien complicada. A ver. ¿Has probado alguna vez comida judía? Sí, claro que sí, porque he ido a Bar Mizvah, he ido a casamientos, sí, muchas veces, sí, muchas veces. Yo me despido, ha sido una entrevista sensacional, hablar con un fiscal que a su espalda tiene un libro que se llama La República de la Impunidad, nos está mostrando un camino en el que tenemos que andar. De mi parte, gracias Federico, un abrazo y te esperamos aquí en Córdoba, donde te convidaremos comida judía cuando te acerques. Con mucho gusto. Nosotros tenemos un club aquí en Córdoba, de manera que cuando vengas nos avisas y nos vamos a ocupar de que vuelvas a probar comida judía. Pero será un placer, de verdad será un placer. La he pasado muy, pero muy bien. Federico, Jorge Lewitt es mi nombre. No aparezco ahí en la pantalla, pero estoy acá presente escuchando. Quisiera que hagas una reflexión sobre la actuación que está teniendo el juez Juan Ramos Padilla en el sentido de visitar las provincias de la Argentina, tratando de llevar una voz que, de ser escuchada, implicaría de que miles de argentinos tomen en sus manos la posibilidad de presionar para que se democratice la justicia. La verdad que no sabía que el doctor Ramos Padilla estaba haciendo ese trabajo. Me parece saludable, porque los ciudadanos tenemos que ser, como decía Sócrates, tábanos, ¿no? Y el tábano es un bicho que es muy molesto. ¿Por qué? Porque nos pica todo el tiempo. Y picar en el sentido de incentivar, de hacer que las personas a las que les delegamos el poder político hagan su trabajo para que nos puedan de verdad mejorar la vida. Y todo lo que contribuya a ese despertar, a articular, a hacer docencia, a explicar que las cuestiones legales, lejos de estar en las nubes, están muy cerca y nos rodean, me parece muy saludable. El doctor Federico Delgado, como decíamos antes, ha sido denunciado en su momento por el juez Claudio Bonadío y fue denunciado por trabajar y por su calidad humana. Esperemos que tengamos mucho más Federicos Delgado. Muchas gracias, doctor, por su visita. Muchas gracias a ustedes, de verdad le he pasado muy bien y les tomo la palabra. Iré a comer comida judía. Lo esperamos. Te esperamos. Hola, hola, hola. Te queremos invitar a participar en este 2023 de nuestro nuevo coro en el espacio cultural ASIC. Nos juntaremos desde el próximo 16 de marzo, todos los jueves, entre las 19 y las 21 horas, y con la dirección de Enrique Reuter. Cantaremos y cantaremos un amplio repertorio de nuestra querida música popular latinoamericana. Nos juntaremos en Maipú 350. Estás invitada, estás invitado. Nuevo coro, espacio cultural, ASIC. Es una de mis recuerdos de amores y de nostalgias, corazón entrelazado entre
Después de escucharlo a Federico Delgado y mantener presentes las palabras del Topo Arcardini en su presentación, la verdad que creo que Delgado ha dado respuesta y ha confirmado lo que decía Topo. El programa ha sido realmente claro, preciso. Delgado ha contestado todo lo que se le ha preguntado. Ha sido un verdadero docente y nos ha permitido a todos los que tenemos y no tenemos que ver con el Poder Judicial entender cómo funciona eso. Entender por qué hay una oligarquía en el Poder Judicial, entender cómo se designan los jueces, entender de que a pesar de que la Constitución fue reformada, metieron una clausulita para meter los amigos, para meter los compromisos. Entender por qué no es una justicia independiente y entender en definitiva por qué a veces el país no funciona en tanto y en cuanto uno de los poderes fundamentales, que es el Poder Judicial, no está a la altura de las circunstancias. Por eso tenemos que empezar por la Corte y por eso tenemos que trabajar y que cada uno de nosotros haga su aporte para lograr tener una Corte adecuada con estos tiempos, no tan desprestigiada, y para lograr también lo que decía Delgado, ponerle tiempo, ponerle plazo, que la Corte no pueda pisar causas, que no pueda tener causas tantos años sin resolver. Eso yo creo que ayudaría, y en ese sentido el aporte de Delgado ha sido sumamente valioso. Me voy muy contento con la entrevista. La verdad, chicos, un programa. No sé si coinciden ustedes. ¿Por qué sí tuvo sentencia el accidente horrible de 11 y por qué no tiene sentencia Panama Papers, por ejemplo? Pero no hubo tiempo. En otra oportunidad lo haremos. Pero coincido con Bubi que hace a la calidad del programa la participación de Federico Delgado. Me quedan las últimas palabras. Ya lo han dicho en cordobés, programón. No se puede agregar más nada, simplemente repetir. Es una persona que, bueno, es un lujo para el programa, pero también por lo que hemos escuchado, es un lujo para la justicia argentina. Pese a que en algunas causas que él tiene, también ha sufrido el tema de tantos años de lograr el resultado y que todavía en algunas han pasado lustros y décadas y todavía no han llegado a algún puerto. Pero me voy con la satisfacción del deber cumplido. Agradecemos entonces a la radio. Agradecemos a la 90.1 que emite los días lunes, a la FM 94.3, la FM de la UTN, y a Radio Docta, la 107.1, que emite los días viernes, siempre en el horario de las 17 horas. A todos nuestros amigos, buenas noches. Chao, chao.